Salvaguardas de la oralidad. Cartago entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes, doña Betty Valencia, encargada del Archivo Histórico de Cartago. Bienvenida a una entrevista en este proyecto denominado Salvaguardas de la Oralidad. Cartago entre palabras, investigación y memoria. Muchas gracias por sacar un poco de su tiempo para compartir aquí ese conocimiento que tenemos acerca de Cartago. Pero antes de entrarnos en esa parte muy propia del municipio, me gustaría saber cuáles son esos recuerdos que doña Betty tiene de niña. Recuerdos de niña en la ciudad. Doña Betty es cartagüeña, Sí, cartagüeña. sí. Recuerdos, pues uno recuerda más como desde lo que era el colegio y de pronto vivencias de casa también. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alex. Felicitaciones por este proyecto y me encanta que aquí en el Museo Casa del Virrey podamos ser insumo también para poder rescatar esa memoria que hoy está y mañana no sabemos. Entonces, pues le deseo el mayor de los éxitos y que esta primera etapa pueda continuar porque sé que el proyecto es mucho más grande. Muchas gracias, doña Betty, por sumarse a este proyecto. Y bueno, entrando un poquito en materia, me decía que de niña, pues como que recuerda el colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio? Yo estuve en María Auxiliadora todo el tiempo. María Auxiliadora. Pero cuando era regentado por las monjas franciscanas. Las monjas franciscanas, quien incorporan el bordado. Una de las, sí, incorporan el bordado ya estaba en Cartago, pero ellas lo que hacen es a través de la educación, dentro de una de las asignaturas nos dan costura. Y ahí, exactamente. No recuerdo la intensidad horaria, pero sé que mínimo una vez a la semana estábamos en clase de costura. Mínimo una vez a la semana tenían punta, cadeneta y chisme, como decimos en el argot popular. Y pues gracias a eso hoy nos conocen como la capital mundial del bordado. ¿Cómo era Cartago en esa época? Ahí sumaron las monjas a ese saber y a esa experticia de hoy. ¿Cómo recuerda Cartago en esa época? Mira que el colegio no quedaba donde está ahora y lo trasladaron, pero a mí no me tocó ese traslado. Le estoy hablando de una sede donde hoy queda, era la calle 11 con Sexta, donde hoy queda el CAT. Ese edificio lo tumbaron y ahí era primaria, pero contiguo quedaba bachillerato. Internamente se comunicaban los dos bloques y donde hoy está el Palacio de Justicia era el bachillerato de María Auxiliadora. Esa es la clase de costura que recuerdo en el último piso que todavía está, el edificio, pero hoy ya es administrado por los juzgados. Y otros espacios. Cartago tenía otros espacios en la ciudad, digamos, donde la comunidad se podía reunir a contar historias, a escuchar. No sé, uno era muy de la casa al colegio, del colegio a la casa, pero sí tenía una compañera que estudiaba aquí, justamente en el conservatorio, estudiaba música en la Casa del Virrey. Pero uno no tenía, digamos, las instituciones que funcionamos hoy en esta casa. Era solo la parte del conservatorio y del auditorio. Existía también la biblioteca, entonces también era un sitio de pronto de desplazamiento. Yo no, porque en casa mi padre nos compró todas las enciclopedias habidas y por haber. Yo vengo de una familia muy numerosa y para que no tuviéramos que salir. Entonces era el conocimiento enciclopédico, no tenía, en esa época tampoco estaba ni siquiera o sea, ni un celular, nada de eso. Entonces no podía uno buscar por internet la información, había que ir era físicamente a buscarla en los libros o copiar en el colegio con los cuadernos, pues todo lo que la profesora hablara. Entonces era la famosa tiza y tablero. Famosa tiza y tablero. Podríamos decir entonces que los encuentros familiares se daban alrededor de las historias en su casa, por los libros, o de ahí yo creo que le nace pues como ese interés. Contando, digamos, de los sitios donde se podía visitar o ir a
a consultar algo, pues estaba ya el conservatorio, es que el conservatorio es del año 54, entonces ya en la época de mi niña ya esto llevaba unos añitos. Entonces ya estaba, digamos, como institución. Mm, ¿Dónde se podía ir a escuchar historias? No, solo recuerdo la famosa retreta en el Parque de Bolívar, que eran los domingos y agrupaba muchísima gente alrededor de, pues de esa audición musical. Los músicos dependían del municipio, no recuerdo hasta qué año, y una de las actividades que ellos tenían era el de la retreta en el famoso Parque de Bolívar. Entonces era muy lindo y los músicos eran con los instrumentos musicales gigantescos, todo. Entonces era bien interesante. Una movida cultural Sí, fuerte. sí, eso era como lo que recuerdo, pero no. Y las idas a cine por el colegio también. O sea, las actividades culturales desde el mismo colegio nos llevaban a los teatros tradicionales que en el momento no están. Uno era el Virrey, donde en este momento el, ahora hay una bodega, bueno, de esas famosas tiendas, Comerciales, de esas tiendas famosas tiendas de comerciales. todo, aquí en la carrera cuarta. Y otro teatro era el Teatro Cervantes, donde hoy por la quinta es una de las oficinas de Confandi, de la parte como de salud. Ajá, como arriba Ahí de la teníamos el novena, teatro. eso. Ajá, ahí teníamos el teatro. Entonces recuerdo mucho es el cine y de pronto audiciones musicales aquí en el conservatorio. Bueno, me tocó ya más grande la época de Billy Pontón y toda esta otra música. Y de las películas, muchas películas de artistas, de Rafael, también eso, y del mismo colegio nos llevaba. Nomás, eso era, yo no sé, uno no necesitaba como tanta cosa. Éramos felices y no Yo lo no sabíamos. sé, muchas cosas de cuadra, ¿no? El vecindario, la cuadra, es la calle cobra vida a nivel del uso de esos espacios. Ahora la calle es un peligro, puede ser considerado un riesgo, a no ser que se viva pues en condominios o de resto, uno no deja a un niño pues que salga a la calle a jugar con sus vecinos. Entonces, en eso sí he notado unos cambios bastante distintos y lo digo por mis hijas. ¿Cómo se prepara doña Betty para contar esas historias de Cartago? Eh, No, mira que yo no las considero así como tan importantes, pues esas vivencias personales. No me gusta hablar de Betty Valencia como protagonista, sino más bien qué tipo de actividad ha desarrollado, a qué le ha apostado aquí en Cartago y ya es de manera profesional que se ha hecho y entonces depende si aquí viene alguien y necesita. Vamos a reunirnos en torno al archivo, una jornada pedagógica o académica, pues obviamente que me preparo según el interés del grupo que venga. Recientemente hemos tenido visitas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vino hasta un profesor de la cátedra de afrocolombianidad. Entonces, ¿qué preparé? Preparé documentos en los que se involucra, en los que Cartago obviamente puede tener registros, testimonios, pero a nivel escrito, no es la oralidad la que yo manejo, sino que es un archivo documental, hace parte del patrimonio documental, eso es escrito, es un archivo oficial que se ha producido en Cartago. Y dentro de esos registros, por ejemplo, tenemos la notaría y en la notaría pues aparecen compras, ventas, traspasos, todo lo que tiene que ver, digamos, con la afrocolombianidad. Entonces enfoqué y focalicé la charla más hacia esa especificidad, da la connotación del grupo de estudiantes y con el profesor que vinieron. Y hay otros, ¿no? Que vienen cada semestre. Esos son del pregrado de Ciencias Sociales. Entonces, esos sí vienen, no solo, ahí aprovechamos para que conozcan la casa también como un monumento y, y la parte de archivo, o sea, porque ese patrimonio documental está aquí en Cartago y es
más antiguo incluso que la casa. Entonces, para el eje cafetero, ¿cuál es la importancia que tiene? Porque como archivo somos una fuente de investigación, somos un centro de información. Entonces, Cartago es un punto de referencia donde vienen a para el eje, consultar la historia. para el eje cafetero tenemos las raíces históricas. Les llama mucho la atención, no sé si me extienda de pronto un poquito, pero el Cartago, y pues todo esto está conectado con la historia. Cuando fundan a Cartago, no lo fundan acá. Ya sabemos que Cartago lo trasladan y se traslada también con sus pertenencias. Y parte de sus pertenencias pues son las vírgenes o el patrimonio religioso más antiguo de la zona, vírgenes del siglo XVII, la de la paz, la de la pobreza, que están cada una en su respectivo sitio. Por ejemplo, la pobreza en la basílica y la otra pues tiene el santuario de la paz. Pero los documentos que tenemos que corresponden a la fecha anterior al traslado, pues fueron producidos en ese primer Cartago, y cuando la ciudad se traslada con los archivos como parte de los bienes. Entonces eran a ese nivel. Eso hace que tengamos documentos del siglo XVII que se produjeron allá, pero que los tenemos nosotros aquí. Y ya todo ese siglo XVII, no hay muchos, pero tenemos documentos de esos primeros habitantes de Cartago, aquí, tanto en archivos parroquiales, por ejemplo, bautismos, confirmaciones, defunciones, como en archivo judicial, las sucesiones de la época, que las llamaban mortoria, o a nivel de la notaría, las compras, los traspasos, las ventas, lo que hacía la escribanía, que es lo que hace una notaría hoy. Entonces tenemos, digamos, esas 3 colecciones, deberíamos tener 4, porque la parte político-administrativa se hacía a través del cabildo, y ese es un archivo que se quema. Entonces mira que no se nos quema a nosotros, lo que se quemó en Cartago, siglo XX, ya pues por unas razones diferentes, que no iban en ningún momento contra ese patrimonio. No sabían ni siquiera que Eso se da dentro del marco del Cartagazo. Eso, o sea, el famoso Cartagazo, estamos hablando ya del año 83. Entonces, de ese archivo político-administrativo tan importante que es, digamos, para Cartago a nivel colonial, que nos daría mucha luz sobre esa época, y que sería tan importante también tanto para lo que hoy es Pereira o parte del eje cafetero, y nosotros no lo tenemos. Solo hay de finales del siglo XIX y principios del XX, que también es bien interesante. O sea, serían 4 grandes fondos o colecciones documentales que nosotros tenemos acá. Tenemos ahí entonces Cartago como punto de referencia histórico, pero de una u otra forma sí, esos documentos que están plasmados desde los propios escribanos hasta la digitalización que se hace en la actualidad, sí. Podríamos decir de cierta forma entonces que doña Betty Valencia sí hace una parte de intervención de lo literal a lo narrado. Y ahí donde me parece como muy pertinente pues traer a colación como que la palabra no solamente se lleva de unas formas como muy profesionales, como un espectáculo, sino que también se lleva, digamos, desde la propia raíz histórica, que es algo que usted maneja y me llama como mucho la atención. Que cuando están contando esas historias en los recorridos por la casa del virrey, que usted cuenta, digamos, esas historias que están en los documentos, ¿cómo percibe usted el turista o los propios que reciben esta información? ¿Cómo los percibe ustedes frente a la información que da? ¿Cómo es ese sentimiento? Bueno, depende del tipo de turismo, porque uno no puede saturar a un visitante que llegue, pues digamos, vaciando tanta información, porque puede generar como casi que un vacío entonces, de información también. Pero la gente viene aquí, a Cartago, y a esta casa en particular, y como el objeto principal es la construcción arquitectónica, nos interesa muchísimo es recorrerla, mostrar cómo era una edificación de esa época, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y se les cuenta, o sea, se recorre, prácticamente entramos como en un túnel del tiempo, nos regresamos al siglo XVIII a finales, y ahí mismo surgen preguntas también por parte de ellos, más el guión que
que nosotros tenemos sobre la casa, porque hay unas salas que están identificadas en este momento ya a nivel de museo, y cada sala pues tiene una temática diferente. Por ejemplo, la sala de exposiciones temporales, que ahora se llama Leonel Góngora. Entonces, ahí no solo se explica la arquitectura, que para mí es lo más importante y lo que tiene mayor relevancia, sí, mayor relevancia en el sentido de bien de interés cultural de carácter patrimonial por la arquitectura. Entonces, la altura, por ejemplo, uno entra a ese salón y usted inmediatamente siente, digamos, la desproporción entre lo que es la figura humana, las alturas, y lo que es un loft pues, de la casa de 8,5 metros. Entonces, pues desde ahí uno empieza a interrogarse. La historia es de preguntas. Entonces, bueno, estamos en una edificación, desde que entran la gente ya, bueno, y entonces hay que contextualizar por qué esta casa en Cartago. Entonces se empieza a recorrer y se les empieza a contar. Pero otra de las salas, bueno, y además si hay una exposición que les interese, y también es un medidor, depende de la exposición, hay unas que pasan de largo, otros que se detienen, depende del tipo de exposición que se les tenga, que se esté exhibiendo en ese momento. Lo otro, dentro del recorrido, la sala de los antiguos habitantes de la casa. Eso se ha ido rescatando, no solo con los libros de historia, sino también con el archivo. Estamos haciendo una genealogía y ahí tenemos 4 generaciones, desde el que trajo el apellido, estamos hablando ya del siglo XVIII, al que construye la casa y los descendientes. Entonces, más una pintura retrato, que es bien interesante, porque parte de la fisonomía en esa época pues no se cuenta con los dispositivos que tenemos ahora, entonces por la pintura retrato y quién pinta los cuadros y cómo se consiguen esos cuadros, pues tenemos parte de la familia que habitó aquí en 4 generaciones. Más otra información que ya puerta cerrada estamos tratando de ir articulando con todo lo que es la historia de la vida cotidiana, que ha cogido tanta fuerza y que es de tanto interés en este momento, pues por aquello de la historia social, la historia de las mentalidades, y esos referentes un poquito los podemos tomar por la misma información que en su momento, digamos, es un testimonio, un documento de carácter oficial. Bueno, doña Betty, después de este cambio, estábamos precisamente haciendo un recorrido a través de la palabra, de su voz, pasábamos por precisamente esa habitación donde están los antiguos dueños de la casa. Y estamos retomando a María Josefa Sáenz. ¿Cuál es la particularidad de este personaje? María Josefa Sáenz y Vicuña. Bueno, ella también era una criolla, es decir, que su padre era un español, al igual que Sebastián, su esposo. Sebastián era criollo porque era hijo del español Tomás Sansena. Los dos vienen del norte, aunque el apellido Sansena sí viene sí son vascos, mientras que el apellido Sanz creo que es de Navarra. O sea, son ahí vecinos. No son los andaluces que llegaron, que fueron los que vinieron para la época de la conquista, los que más se aventuraron a cruzar el océano. Muchísimos del norte llegan en otro momento. Eso se ve reforzado un poco en las ciudades coloniales. Medellín, por ejemplo, Antioquia, llegan unos apellidos del siglo XVIII. Y aquí uno ve que el Sansena es un apellido que llega en el siglo XVIII, nada que ver con la conquista. O sea, ya llega a una ciudad colonial establecida. Y el papá de Sebastián llega con un cargo específico que es el de escribano. Los hijos, él se casa en Cartago, él se casa con una criolla, pero Sebastián, que es su hijo número 4, también se casa con una criolla, o sea, con una hija de un español, y si estamos hablando del siglo XVIII, fue esa oleada migratoria del siglo XVIII que vienen más del norte.
María Josefa, una adelantada del poder femenino a la época. Con María Josefa es un personaje, para mí, o sea, dentro de lo que conocemos y para todos estos estudios de género como tan actuales ahora, yo diría que es una dama que prácticamente muestra como es una figura distinta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del siglo XIX y ella, después de haber estado en matrimonio con Sebastián, es decir, con el que construyó esta casa, ella se va de la casa. Y cuando nos damos cuenta es que en la tradición oral de Cartago, y eso sí, pues obviamente como tradición oral se ha repetido y lo seguimos repitiendo, es que María Josefa regresa solo en el momento de la muerte, desde cuando Sebastián estaba moribundo, y esa solicitud del cura que está asistiendo a Sebastián en su lecho de muerte, y ella llega a la casa y dicen que ella entró de espaldas y le dijo perdono, pero no olvido. O sea, eso está en los libros de historia local. En los archivos oficiales, nosotros tenemos aquí el testamento y la sucesión de Sebastián, pero también de ella. Estamos hablando de 1839 y en el testamento de ella, en una cláusula, deja sentado de que ella se fue de la casa por el cruel maltrato que le dio. Entonces estamos hablando de unos términos tan actuales. Podemos hablar del maltrato femenino, podemos hablar de una separación de cuerpos. Ella regresa a casa de los padres, o sea, tuvo el apoyo de los padres en ese momento, de hecho se fue. Y cómo era la relación, digamos, familiar, o a puerta cerrada, que era lo que pasaba. Entonces, eso da... No, contexto muy cotidiano, pero que para la época fue... No, es que cuando uno interroga la historia, pues obviamente desde el presente, que son los referentes que tenemos, pues uno dice, bueno, ¿y qué pasaba con esa pareja? Pues bueno, ahora hemos agregado un pedacito y ya dicho por la parte, digamos, documental, que ya deja sentado ahí. ¿Cómo sería que en su testamento lo pone? Sabemos también, y esa parte sí todavía no, pues no la hemos como, no la tenemos a disposición de los visitantes, pero sí está dentro de la construcción de ese personaje. O sea, esos personajes hay que irlos armando mucho más en el sentido humano, no en el sentido, digamos, idílico que todavía se tiene de ellos, o desde el poder, sino desde abajo, o sea, hacerles una mirada desde su misma cotidianidad. Entonces, hay lucecitas en esos documentos oficiales. María Josefa, por ejemplo, en el siglo XIX hay una demanda por alimentos que ella le hace al esposo. Entonces, hay una conciliación. Entonces, digamos, otra de las formas actuales de hacer uso de los derechos, y es eso, ¿no? Los alimentos para los niños, o en este caso, él estaba obligado a proveer de alimentos a la que fue su esposa, y ella, y tuvieron, claro, y tuvieron que estar en los estrados judiciales para dirimir el caso, o hacer una conciliación, perdón, antes de ir a un juzgado oficial con una demanda y llevarse todo un proceso. Y ella también lo dice, y a mí me llama mucho la atención esto, y es que ellos tenían esclavos. Entonces estamos hablando digamos, de otra de las culturas de las cuales Cartago pues está conformada nuestra sociedad, porque aquí no todo era español. Antes estaban los indígenas, que eran los quimbayas,
los antiguos habitantes de este territorio, pero también llegaron los afros. Entonces aquí nos juntamos tres culturas. Y dentro de estas tres culturas, y si lo vemos dentro de lo que representó para esta casa, María Josefa dice que a ella le faltó alimento y que una esclava en particular, tengo hasta el nombre, de hecho le da la libertad a través del testamento a ella y a sus hijos, porque ella la asistió cuando ella estuvo necesitada de alimentos y no los tenía. Entonces no es el amo esclavo, digamos, esa relación tan difícil que también se da maltrato, sino al contrario, o sea, hubo un apoyo, pero ya por parte de la esclava hacia su ama, y ella la recompensa dándole la libertad. Entonces, a ella y a sus hijos. Entonces, mira todo lo que uno no conoce y que vamos a ir armando vamos a ir construyendo una historia que no es particular ni de Cartago ni de esta casa, sino que se enmarca dentro de lo que fue, digamos, la cultura afro en una ciudad que fue esclavista. ¿Ya? ¿Y cómo llegan? Pues llegan de un viaje transatlántico porque era un comercio. Entonces, da para mucha, da para muchas, de un documento, de una historia, pero también de una casa. Y de una casa de familia. Bueno, y en esa casa me llama la atención, ya que tocamos el tema de los esclavos, y es que así, por la relación de los bienes, aparecen relacionados dentro de los bienes, así como uno, él tenía libros, son muy pocos los que declaran libros, y el libro era algo costoso, lo traían de España, aquí no teníamos industria editorial, y todo eso tiene un valor, lo mismo el ajuar de una dama, pues, de una señora, pero también dentro de los bienes y pertenencias están, digamos, si tiene ganado, pero también si tiene esclavos, entonces están los nombres, las edades y los valores. Aquí habían 9 en esta casa, pero por la época en que hacen el inventario de bienes, hay esclavos, o sea, en condición de esclavizados, pero también hay libres, porque son menores que después de la ley de 1821, porque ya estamos hablando de la República, entonces mira que esto es otra historia. La historia ya en otro contexto, que estamos en la República, pero todavía seguían existiendo esclavos, pero ya son libres por ley. Y ahí hay 4 niños que por las edades que tienen, que ya en ese momento los están llamando colombianos y ya son libres, pero tienen que permanecer bajo la tutela de los padres mientras alcanzan la mayoría de edad. Entonces aquí convivió esclavos, o sea, esclavizados y libres. Entonces mira, y hablamos de eso. No, entonces dentro de eso, o sea, no está circunscrito a estas paredes, sino que es una historia que trasciende, porque hace parte de la historia de la historia de la esclavitud, de la historia de la afrocolombianidad, de cómo se vivió y cómo se puede representar. De esa familia, ellos tienen una hija que causa mucha curiosidad en Cartago y Caremeta, es el mito de que Cartago tuvimos una momia, y hace parte de la familia. Sí. ¿Cómo nos encontramos con esto? Margarita Luisa. Sí, María Margarita Luisa de la Cruz. Bueno, cuando de lo que conocemos, o sea, ella fue en día, o sea, a nivel fue la hija menor de ese matrimonio, que tuvieron 5 hijos, bueno, 6, pero digamos, finalmente quedan 5 y cuando están ya dividiendo los bienes, ya en realidad no quedan sino 3. Ella particularmente, la famosa María Margarita Luisa de la Cruz, muere en una avanzada. Tenemos la partida de bautismo de ella y tenemos la defunción.
Entonces, no es concebida como nos la queremos imaginar o como se pensaba, o como la han recreado pues a nivel de, de historia ya, de leyenda, por lo que ella se convirtió. Pensando que es una mujer joven, no, ella ya era una señora, había tenido 8 hijos, su esposo era Manuel José Feijó, y están los nombres de los hijos que tuvieron. Entonces la, la sorpresa es, uno, que muere en una edad muy avanzada, más de 80 años. Y a principios del siglo XX, cuando hubo el famoso terremoto y que la tumba de ella se abre y ella está intacta, o sea, que es un cadáver de los que la iglesia llama incorrupto, no se descompuso. Pero sí, o sea, no sabemos esa parte de que, sino que sí estuvo en esta casa porque la familia se la trae y la viste a la usanza de la época del siglo XIX y la tiene exhibida en el segundo piso de esta casa. Entonces la gente mayor, entre esas doña Lucy Morgueito, pues sí, me parece importante referenciarla porque ella fue, digamos, la persona que recogió parte de estas historias, pero que además también dentro de sus ancestros podía estar vinculada, o estaba vinculada también de una manera directa por una de esas líneas. Bueno, de Margarita en el segundo piso. Y la vistieron, la pusieron a la usanza, o sea, ahí sí la momificaron, le hicieron todo el procedimiento y la tuvieron insepulta. O sea, esa parte se evidencia con las personas mayores que conocieron a la famosa momia hoy de la casa del virrey. No la alcancé a conocer, pero sí escuché de doña Lucy Morgueito esa historia y de otro señor ya mayor, que en este momento tampoco está, que conocieron la famosa momia de la casa del virrey. Y el maestro Moriones, que es uno de los descendientes también que vivió aquí en esta casa, él dice pues que hay que hacer la momia en cera. Y otros dicen, ¿para qué la enterraron? Cartago sería famosísimo, vendría muchísima gente, porque usted sabe que ese tipo de turismo de pronto llama mucho la atención. Porque el desenlace es jugar con personajes muy Entonces ya, es eso, es ella. Ya. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ella? O sea, si la tenía la familia ahí, eso es, ya, ahí entra el padre Hernando Otero dentro de esa historia. Pero todo eso es historia contada que también nosotros reproducimos dentro del guión de esta casa, porque lo que tenemos de ella sí en evidencia es con quién se casó, los hijos que tuvo, cuándo nació, cuándo muere, pero no tenemos una sucesión grande de esa familia, pero así como esa historia menuda, no. Pero sí. Mitos y leyendas sustentados en que fueron personajes de la vida real. O sea, que efectivamente nacieron, son personajes históricos, vivieron en una temporalidad X, que son descendientes de esta casa, pero ya lo que se cuenta sobre ellos, eso sí es otra información distinta. Y sigue dando mucho de qué hablar. Si alguno le pone, como todo. Yo vi en televisión hace mucho tiempo, justamente sobre la casa del virrey. Y era ella como persona. Interesante. Y en la parte de los personajes históricos, que es otra de las salas, de las cuales también surgen muchas historias desde la llegada de Bolívar. Hay una en particular que la batalla de los Caracolíes, donde va a jugar ahí una batalla, una mujer indígena. Ahí tenemos a otra mujer en su accionar histórico y es extraño porque esa es la batalla de los Caracolíes, pero ya no son las guerras de independencia, sino que ya son las famosas guerras civiles del siglo XIX. Y ahí es cuando el general Pedro Murgueiti, que fue decán de Bolívar, y él ya estaba en una edad también de más de 70 años. Dicen que él se llamó la batalla de los Caracolíes. Los Caracolíes en realidad
son unos árboles que están en vías de extinción y Cartago tiene un sitio aquí en los alrededores que todavía se llamaba Caracolí, no sé, ahora es como la Bomba Villegas a la salida de Cartago. Bueno, dicen que Pedro Murgueitio salió a calmar los ánimos, se puso nuevamente el uniforme, él no estaba dirigiendo la batalla, pero es herido por la lanza de una mujer de apellido Loaiza. Dicen que era como una mulata, una especie que venía de la parte de lo que hoy es la Unión. Y a raíz de esa herida, el general Murgueitio muere en las calles de Cartago. Entonces es extraño un hombre que estuvo en las guerras de independencia prácticamente sin un rasguño y viene a ser, o sea, en un momento en que ya no está en su ejercicio militar, pero pues que sí son genio y figura, pues es herido por la lanza de una mujer y muere. Ya finalmente, claro que ya está en una edad avanzada también, pero pues ahí entra a jugar otra mujer de la historia de esta casa. Entonces, eso también llama muchísimo la atención. Y una réplica de ese cuadro, pero en una escala menor, se encuentra, ese lo hizo uno de los descendientes, que es el maestro Humberto Moriones, se encuentra en el Museo de Guerra, en el Museo Militar en Bogotá, la batalla de los Caracolíes. O sea, ese cuadro en otra escala. Tenemos la historia. Entonces, exactamente, sí, son alegorías históricas, sirven muchísimo para contar determinados pasajes. De esa batalla hay muy poco, o sea, no tenemos nosotros ese tipo de archivos, pero en los libros de historia de Cartago sí, creo que Daniel Arturo Gómez tiene la batalla de los Caracolíes. Ese es Gómez, sí, de Daniel Arturo Gómez, un libro que se llama Cartago en la historia. De mucha, o sea, es un referente bibliográfico de la historiografía local y es un texto de consulta bastante. Lo tenemos digitalizado y aquí cuando vienen a consulta y hay algún tema que tenga que ver, digamos, con ese libro o algo, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en enviárselos por internet, está digitalizado. Entonces, se puede consultar mucho temita. Para que nos acerquemos. Casi que es la Biblia que uno oye, me han dicho como que se conocían, era el libro. Doña Luz, Doña Betty, ¿será que estamos en riesgo de pérdida de ese tipo de historias? De que esas historias ya no se sigan contando. Lo que pasa es que cada generación, yo creo que también, pues obviamente como la historia es tan, el contexto de la historia y los personajes pues se dan en un espacio-tiempo determinado. Entonces, ¿de qué historia estamos hablando? ¿De qué época? Y las historias de ahora, ¿dónde van a quedar? A mí me preocupan más las de ahora hacia el futuro, en razón a que la parte tecnológica que me encanta y ahora pues hay tanta que uno no sabe cómo van a cuidar eso y en esa nube eso qué va a pasar. Entonces yo creo que las generaciones cada generación tiene sus retos y ha tenido sus vivencias, pero pues digamos aquí divulgamos cierta historia a partir de estos espacios y ya entrar al siglo XX hay un poquito y ya al siglo XXI pues se necesitan otro tipo de instituciones y formas. Celebro muchísimo pues este tipo de no solo la oportunidad de transmitir cierta información, sino que se esté haciendo y todo esto ahí va quedando, todo este bagaje. Muchas gracias, doña Betty. De Salvaguardas de la Oralidad Cartago, entre palabras, investigación y memoria, queremos agradecer. Ya estamos llegando pues como al cierre de la entrevista. Unas palabras muy valiosas para el proyecto y para cerrar nos gustaría que le dejara como un mensaje a la población en general, a los jóvenes. ¿Cuál es ese mensaje para que se acerquen a la historia, a la palabra, a la poetría? Bueno, la historia, o sea, siempre esto hay que mirarlo como un legado. Entonces yo creo que es un compromiso que cada generación tiene.
O sea, ¿qué queremos, cómo y qué queremos como dejar? Porque, o sea, todos estamos de paso. Entonces, hay que mirar qué le podemos aportar a esta ciudad. Yo creo que Cartago recibe, siempre oye uno son quejas, Cartago no tiene, pero ¿qué podemos hacer para que Cartago tenga?